Un agrado volver a verles y a que ustedes puedan escuchar, ¿no? Este nuevo capítulo. Ya estamos en el episodio número 4 de la temporada 3 y estamos con una invitada especial, ya les voy a decir quién es. Quiero hacer una breve introducción al capítulo que se nos viene hoy día. Y quiero mencionar algo muy sencillo. El agua no se distribuye sola, ¿no es cierto? Detrás de cada río, canal, compuerta existen organizaciones que administran, coordinan y distribuyen diariamente un recurso cada vez más escaso y variable. Sin embargo, gran parte de este trabajo permanece, sentimos nosotros, aún algo invisible. ¿Quiénes son las organizaciones de usuarios de agua? ¿Cómo toman sus decisiones? ¿Y qué capacidades necesitan para enfrentar el cambio climático, modernizar su infraestructura e incidir en las políticas públicas? Para conversar sobre estos desafíos, hoy me acompaña Catalina Castro Amenábar, secretaria general de la Confederación de Canalistas de Chile, la llamada CONCA, organización que articula y representa canalistas y usuarios de agua de distintas cuencas del país. Soy Francisco Torres y llevo más de 20 años explorando cómo el agua conecta la naturaleza, la tecnología y el desarrollo humano. Y bueno, los dejo con el cuarto episodio de la tercera temporada, Reflejo del Agua. Muy bienvenida, Catalina. Hola Francisco, muchas gracias por la invitación. Por nada, un agrado. Tuvimos, ¿no es cierto?, a Pablo Jagger la entrevista pasada y nos conversaba sobre lo relevante, ¿no es cierto?, de las organizaciones de usuarios, ¿no? Así que estuvo muy, muy bien alineada tu entrevista el día de hoy para poder darle un seguimiento, ¿no es cierto?, a la conversación que venimos teniendo. Y en ese sentido, Catalina, tengo una pregunta que tiene como objetivo que podamos explicar, ¿no?, de manera sencilla el trabajo territorial que ustedes están haciendo y visibilizando claramente su responsabilidad operativa. Y la pregunta es la siguiente, Catarina, y le pusimos como título el trabajo invisible detrás de la compuerta. ¿Ah? Y en ese sentido, Catarina, gran parte de la ciudadanía desconoce realmente quién administra y distribuye realmente el agua en los territorios. Entonces te pido si nos puedes explicar qué son las organizaciones de usuarios de agua y qué ocurre diariamente detrás de la compuerta, perdón, detrás de la apertura o cierre de cada compuerta. Cuando hay compuerta, eso es algo que vamos a ir hablando más adelante. Bueno, las organizaciones de usuarios de agua, tal como tú lo dijiste, somos quienes distribuimos el agua dentro de aquellos que tienen derecho de aprovechamiento de agua. ¿Ya? ¿Quiénes pueden tener derecho de aprovechamiento de agua? Bueno, la agricultura, que tiene alrededor del 70% de los derechos de aprovechamiento de agua, pero también están las sanitarias, está la minería, está la generación de energía, ¿cierto? Todos ellos tienen derechos de aprovechamiento de agua y quien gestiona y distribuye el agua son las organizaciones de usuarios de agua, son organizaciones sin fines de lucro, ¿cierto? Regidas por el Código de Agua, em, autónomas, autofinanciadas, ¿ya? Y se componen de los usuarios. Cuando tenemos dos o más usuarios que extraen desde la misma fuente, ahí ya podemos generar una organización de usuarios. Y puede ser una fuente natural, que son las juntas de vigilancia, ¿cierto? Y puede ser un río o un estero, que distribuyen el agua entre sus usuarios y ahí sus usuarios generalmente son canalistas, pero pueden ser personas naturales o pueden ser sanitarias. Y después tenemos el canal propiamente tal, ¿cierto? Que es donde ingresa el agua y se va distribuyendo en los predios o en la generación hidroeléctrica, dependiendo del uso, ¿cierto? Que le estemos dando al agua. Eso es muy en grueso y en sencillo. Por lo tanto, yo siempre pregunto, la gente cree que el Estado distribuye el agua y siempre dice, no, está la DGA, está la DOH, está... No, el agua la distribuyen las organizaciones de usuarios, la vigila la Dirección General de Agua, ¿cierto? La DOH vigila o tiene algún rol en el cauce, en el bien nacional de uso público, ¿cierto? Que es en el río, pero la distribución propiamente tal del agua es generada por las organizaciones de usuarios. Perfecto, súper claro, Sí. Catalina. Y es cierto, hay una mala información, no mala información, pero una mala interpretación realmente de quién es el ente regulador Claro, y la distribución del agua por parte de las organizaciones de usuarios tiene también que ver con la mantención, ¿cierto?, del acueducto, del canal propiamente tal, la limpieza en los tiempos que el agua no corre, la obra, la infraestructura que nosotros vamos mejorando, ¿cierto?, para que esta distribución sea correcta,
instalación de tecnologías o de compuertas, como tú dijiste, y yo te dije, bueno, cuando hay compuertas, y la pregunta puede sorprender. ¿Cómo es posible que no haya compuerta? Es posible que no haya compuerta. Las organizaciones de usuarios vienen trabajando hace más de 200 años y antiguamente el agua se entregaba a través de patas de cabra, que son unas estructuras de madera con piedras, ¿cierto? Que se instalan en el río para poder entregar el agua, se hacen pretiles de árido. Hay distintas fórmulas que permiten igual distribuir, aun cuando no tengamos la infraestructura, que por supuesto nos gustaría tener a todos porque mejoraría muy bien la distribución, pero también nos protegería frente a crecidas como hemos visto en este último tiempo. Y en ese sentido, Catalina, el rol, ¿no? Me interesaría poder tocar justamente el rol de la Confederación de Canalistas de Chile, que es el rol de CONCA, ¿verdad? Para que podamos tener como objetivo el comprender la función que ustedes tienen y cómo se articulan estos intereses territoriales. En ese sentido, la pregunta, y porque hay, ¿no es cierto?, diferentes realidades, necesidades muy distintas dentro de diferentes cuencas. Sabemos que CONCA reúne organizaciones pertenecientes a cuencas, territorios, actividades productivas, de hecho, muy diferentes. Entonces, ¿cómo se construye una posición gremial común cuando las condiciones y necesidades hídricas de sus asociados pueden ser realmente tan diversas, Catalina? Mira, lo primero que podríamos pensar es, oh, es muy difícil, pero yo te digo, sabes que no es tan difícil, ¿ya? La geografía de nuestro territorio hace que las realidades y las cuencas y las subcuencas sean muy distintas. Por supuesto que una cuenca del norte es diametralmente distinta a lo que puede tener Biobío, ¿ya? Mm, Desde su caudal hasta su administración y por supuesto los usos también. Pero al mm, final son más cosas las que nos unen que las que nos diferencian, ¿ya? ¿Y qué nos une hoy día? Bueno, gestionar el agua que tenemos y distribuirla dentro de los usos de nuestros asociados, ¿ya? Eso es lo que nos une a todo. Algunos con menos agua y con más eh, tecnología de por medio, porque por supuesto cuando tenemos menos disponibilidad, tenemos que medir más, ¿cierto? Nuestra tecnología tiene que ser lo más avanzada para distribuir esa agua, ¿cierto? Y otras realidades, en el sur tenemos más disponibilidad de agua y no estamos sufriendo en la sequía como en el norte, pero también estamos distribuyendo el agua. Entonces, lo primero, a todos nos une lo mismo. Y lo segundo, esas diferencias hoy día yo las veo como fortaleza. Lo que está ocurriendo en el norte, por supuesto que puede ir en ayuda a lo del sur, ¿cierto? La capacitación o la entrega de información entre las organizaciones de usuarios nos potencia muchísimo más, ¿ya? Y el rol del gremio es, bueno, es el puente entre las leyes, ¿cierto? Cuando se está modificando el Código de Aguas, cuando se está trabajando en conjunto con el Estado para políticas públicas. Bueno, llevar la opinión desde nuestro gremio, que tiene la particularidad que es muy distinta, ¿cierto? Pero que podemos sentarnos en una mesa y mostrar, abrir este abanico, nuestras realidades, que son distintas realidades, pero con un objetivo muy común. Perfecto. Y justo hay algo que mencionaste tú, que es la realidad hídrica vista desde los territorios, ¿verdad? Y ahí surge una pregunta para mí muy interesante y que tiene como objetivo generar como un diagnóstico actualizado, ¿no? De la experiencia que tienen, la experiencia directa que tienen las organizaciones en términos de disponibilidad, caudal, acumulación de nieve, etcétera. Entonces ahí surge la pregunta de inmediato, Catalina, es, la CONCA efectivamente, como tú bien dices, reúne organizaciones que administran el agua diariamente, ¿no es cierto?, en las cuencas de nuestro país. Entonces, desde esa mirada territorial, ¿qué está ocurriendo hoy realmente con la disponibilidad de agua en Chile? Y si hay cifras o señales concretas que estén observando los canalistas en terreno. Mira, Francisco, si esta entrevista la hubiésemos tenido hace 3 semanas, yo te hubiese dicho que la acumulación nival era casi cero, que la temporada de riego era una temporada muy compleja, que en el norte teníamos embalses que estaban bajo el 10% y que Mm, estábamos muy, muy complicados. Pero la mm, entrevista es hoy. Y hoy esa condición cambió y cambió mucho. Yo te puedo decir que en el norte, por ejemplo, en Elqui, donde tuvimos las dos caras de la moneda, ¿cierto? mm. Acumulación nival de casi 6 metros, embalses que llegaron casi al 100% de su capacidad. Eso nos permite seguridad hídrica de 2 años.
¿ya? Ese es un lado de la moneda. Y el otro lado de la moneda es, bueno, activación de quebradas, destrucción de infraestructura hídrica que nos va a costar mucho levantarnos, eh, inundación de muchos viveros, ¿cierto? Mucho terreno cultivable, que por ese lado va a costar levantarse. Pero hoy día cambió un poco eso debido a las últimas lluvias. Lo mismo ha pasado en Maule, ¿cierto? Tenemos en Maule, O'Higgins, Ñuble, ¿cierto? Las lluvias que hemos tenido durante estas últimas semanas y hoy día que continúan, nos ha cambiado un poco el panorama y todavía no podemos hacer un balance de decir, bueno, cómo viene esta temporada que esperamos que venga bien? Cuando hay acumulación nival, nosotros nos ponemos contentos. ¿Por qué? Porque eso es una reserva, ¿cierto? Y a medida que empieza a aumentar la temperatura y comienzan los deshielos, bueno, de a poco esa agua empieza a correr por los ríos y se extiende en la temporada de riego. Cuando no tenemos acumulación nival, partimos sin reserva, ¿cierto? Y partimos ya con poca agua. Por lo tanto, hoy día vemos eso por ese lado positivo, pero sí hay mucho daño en infraestructura hídrica y que nos va a costar levantarnos, y que ahí, si bien nosotros somos autofinanciados y somos un organismo privado, eh, tenemos que recurrir al Estado, ¿cierto? Y hay algunas formas, está la CNR a través de su ley de riego, ¿cierto? Que nosotros nos permite para poder levantar la infraestructura, porque estamos hablando de millones de pesos que no somos capaces de levantar. Y no solo es el costo, sino que son los plazos. ¿Ya? O sea, en el norte yo necesito que el agua se conecte para ayer, ¿ya? De O'Higgins hacia el sur la temporada de riego comienza alrededor de septiembre-octubre, pero en el norte necesitamos ya habilitar canales y comenzar a regar. Por lo tanto, hay costos asociados y plazos que tenemos que resolver esa situación. Entonces, a tu pregunta, es complejo. Lo que sí ha ocurrido es que de a poco no hemos tenido que ir acostumbrando a este cambio climático, ¿cierto? A esta zona de desierto, desertificación que va avanzando del norte hacia el sur, a largos periodos de sequía, a estas situaciones de lluvia intensa en periodos muy acotados, ¿cierto? Tenemos que ir acostumbrándonos a eso y la agricultura también tiene que ir acostumbrándose a eso. Ha costado, sí, va a costar, por supuesto, porque nos saca de nuestra zona. O sea, estamos en agosto, ya se dice que todavía en la zona de O'Higgins hacia el sur, en el mes de septiembre y hasta octubre va a seguir lloviendo. Bueno, eso es un golpe muy duro para la agricultura y para los regantes también. Totalmente. Catalina, mencionaste conceptos súper importantes, entre ellos seguridad hídrica, regulación, infraestructura, infraestructura dañada, infraestructura necesaria también de implementar. En ese sentido, a esta pregunta quisiera ponerle como título más infraestructura, pero ¿qué infraestructura? ¿No? En este sentido, el objetivo de esta pregunta básicamente es conocer la visión de Conca sobre cuál es la infraestructura necesaria para las próximas décadas, ¿verdad? Y en ese sentido, ustedes han planteado la necesidad de avanzar justamente en embalses y obras de regulación, ¿no? Eso es sabido. Y la pregunta es, ¿Chile debe seguir concentrándose en grandes embalses o necesita una estrategia más diversificada que incorpora almacenamiento distribuido, mejoramiento de canales, acuíferos, recarga, otras soluciones? ¿Cómo lo ven ustedes? Y sobre todo ahora, pues justamente con la experiencia que nos trae este último evento. Bueno, es lo que nosotros más escuchamos cuando hablamos de infraestructura hídrica, y te agradezco que hayas hecho la pausa ahí en esos conceptos. Cuando nosotros escuchamos hablar de infraestructura hídrica, lo primero que pensamos son embalses, grandes Mm. embalses. Y eso tiene que ver con que efectivamente es un discurso de hace muchos años. Los embalses demoran 20, 40, 60, 80 años en poder concretarse. Hace más de 40 años que en Chile no se construye un embalse nuevo, ¿ya? Son Mm. obras que tienen varios años. Por lo tanto, por supuesto que ese es algo que hace muchos años se viene hablando y es lo que más resuena. A tu pregunta, ¿es la única solución? No, no es la única solución. Es una buena solución, ¿cierto? Que puede cubrir muchas necesidades también. Demostrado ha quedado que los embalses, por ejemplo, retienen mucha agua y evitan grandes inundaciones, ¿cierto? Y los embalses no los tenemos que ver hoy día solo como para la agricultura. Los embalses son multipropósitos.
Hoy día un embalse es, por ejemplo, regulador y puede evitar grandes inundaciones, sirve para la agricultura, generación de energía, ¿cierto? Acumulación de agua para consumo humano, ¿cierto? Podemos regular para el ecosistema también, podemos generar turismo en base a un gran embalse, ¿cierto? Es por eso que siempre hablamos del embalse. ¿Es lo único? No, no es lo único. Tú nombraste algunas otras cosas, quizás pequeños tranques de acumulación, tranques de regulación nocturnos, tranques de cabecera, ¿cierto? Trabajar em, con la misma naturaleza. Tenemos los acuíferos, tenemos que gestionar, medir nuestros acuíferos. El acuífero tenemos que imaginarlo, yo siempre digo que es como una gran laguna que está bajo nosotros. Bueno, ya tenemos esa, comilla, infraestructura natural, bueno, tenemos que ver cómo se está comportando ese acuífero y quizás infiltrarlo. Algunas soluciones basadas en la naturaleza. Hemos visto hoy día, en las últimas semanas ha salido mucho, ¿qué pasa con los humedales? Bueno, el humedal retiene grandes cantidades de agua, lo vimos en Valdivia, evita, por ejemplo, inundaciones y a medida que vamos avanzando y llegando al verano va soltando, ¿cierto? De a poco esta agua. Por lo tanto, ¿es la única forma? No, no es el embalse. Y ahí toqué algunos, tenemos la mejora de infraestructura en los canales también, ¿cierto? Cómo tratar de que el agua no perderla en la conducción, entendiendo, utilicé la palabra perder, que puede ser un concepto complicado, que no se pierde, se infiltra y va al acuífero, pero considerando que lo estamos trasladando para llegar a un predio, bueno, mejorar, ¿cierto? Que ese traslado llegue y que se infiltre lo menor posible. ¿Ya? Hoy Sí. día, sí, los canales, durante el invierno, algunos canales en algunas zonas se mantienen abiertos con el base o pelo de agua que le decimos nosotros, que lo que busca es utilizar el mismo canal, los 40, 60, 80 kilómetros que puede tener el canal durante el invierno para hacer infiltración. Por lo tanto, hay distintas formas, se están probando, creo que hay que masificarlas y así como sabemos que siempre hablamos de embalse, bueno, vamos a tener que hablar de otras fórmulas también, no es la única solución, es un paquete de Mm. soluciones. Y en ese sentido, Catalina, justamente en otra entrevista también mencionaste que los acuíferos pueden complementar a los embalses, y ahora también un poco lo sacaste a colación. El objetivo de esta pregunta es saber o abordar más bien la necesidad de este gestionar conjunto de aguas superficiales y aguas subterráneas, ¿verdad? Ahora la pregunta que surge es, ¿los acuíferos son realmente una reserva estratégica o una deuda futura? ¿No? En ese sentido, la pregunta que tenemos es cómo evitar que esta alternativa, ¿verdad?, que tiene que ver con las recargas acuíferas, termine simplemente trasladando la escasez desde los ríos hacia el subsuelo. Bueno, ahí es bien importante cuando se habla de gestionar el acuífero, es eso, es medir, ¿cierto? Ver en qué condiciones se encuentra, porque hoy día lamentablemente los acuíferos se manejan bastante ciegos, por llamarlo de alguna forma, ¿ya? No hay estudios Mm. así a caballo, a 100% de cómo está el acuífero, de si está subiendo, si está. En el norte sí, por ejemplo, está la CASUB de Copiapó, la Comunidad de Agua Subterránea de Copiapó, que es una OUA también, es una organización de usuario de agua, ¿ya? Que ellos administran y gestionan ese acuífero, ¿cierto? Entonces, es importante medir, ver cuánto es la recarga natural del acuífero, cuánta agua nosotros podemos extraer de ese acuífero, cómo se va comportando el acuífero, y a eso yo me refiero con gestionarlo, ¿ya? Por supuesto que es más fácil gestionar lo que uno ve, que es lo superficial, ¿cierto? Yo mido cuánta agua está en el río, cuánta agua va pasando en el canal y cuánto pierdo. Eso es más fácil. Bueno, el acuífero es un poco más complejo y ese es un gran desafío. Nosotros tenemos que gestionar el agua superficial con el agua subterránea. La recarga natural de este acuífero se está generando por lo superficial. No lo podemos separar y ver como dos mundos que son distintos. Lamentablemente y administrativamente, los acuíferos tienen una división y administrativamente lo que está sobre el acuífero, que son las distintas juntas de vigilancia, tienen eh, otra separación.
Entonces ocurre que tenemos, por ejemplo, un acuífero y sobre ese acuífero hay 6, 7, 8 juntas de vigilancia. Entonces, ¿con quién conversa ese acuífero? ¿Con las 8? mm, Ahí también hay temas como administrativo, ya que es la división que hizo la Dirección General de Agua en algún minuto, de lo superficial con lo subterráneo. Y ahí es donde nosotros también estamos conversando en cómo, cuál es la mejor forma de esta gestión entre lo subterráneo y lo superficial. Pero ese miedo que expones tú, que es decir, bueno, será que vamos a agotar nuestra reserva. Espero que no sea así y para eso es muy importante la gestión que hagamos de esto. mm. Bueno, para hacer también un seguimiento de todo lo que son aguas subterráneas, el próximo capítulo va a estar con nosotros Eugenio Celedón, ¿no? Que es Tremendo miembro, invitado. sí, tremendo invitado, ¿verdad? De la Asociación Al Sudamericana sur. al sur, exactamente, Asociación Sudamericana de Hidrología Subterránea, va a estar el próximo capítulo. Em, Lo mientras invito a verlo porque es tremendo invitado Eugenio. Sí, estamos teniendo muy buenos invitados esta temporada, Catalina, y tú eres parte de ello. Y tengo una consulta que viene trasladándose ya de las preguntas que has estado respondiéndonos y que tienen relación con los datos, ¿no? El datos es una decisión. Entonces, el objetivo de esta pregunta tiene que ver con diferenciar la disponibilidad de información con su aplicación realmente práctica y conocer esas brechas, ¿no es cierto?, que tenemos de adopción tecnológica en estas organizaciones en la cual tú eres parte. En ese sentido, nosotros sabemos que ustedes están como Conca explorando colaboraciones con CIREN, que es el Centro de Información de Recursos Naturales, si no me equivoco, y el uso de telemetría, entonces, a través de sensor, inteligencia artificial. ¿Qué información creen ustedes, o el levantamiento que ustedes hicieron, que realmente necesitan los canalistas para distribuir mejor el agua y cómo se transforma este dato tecnológico en una decisión definitivamente concreta en terreno, Catalina? Como tú bien decías, el dato en terreno, el dato real nos permite tomar decisión. ¿Ya? Y ahí es donde lo primero es la telemetría. Hoy día nosotros por ley, eh, todos los canales, todos los usuarios tienen que notificar a la Dirección General de Agua a través de telemetría cuánta agua están extrayendo, ¿cierto? A través de la telemetría. Eso es para un dato de la DGA. Pero esa misma telemetría a nosotros nos permite la distribución en el minuto exacto, ¿cierto? Si yo mido cuánta agua lleva el río, puedo ver y distribuir exactamente en los canales. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo menos disponibilidad, por ejemplo, cuando entramos en sequía, los canales tienen que distribuir proporcionalmente menos a sus canales y ahí se va midiendo, ¿ya? Ahí es donde la telemetría y la medición y esta tecnología cumple un rol importantísimo, ¿cierto? O sea, baja el caudal, automáticamente yo tengo que ajustar y los canales tienen que comenzar a sacar menos. ¿Ya? Porque Mm, esa es la forma que tenemos de distribuir. Si tenemos menos agua disponible, proporcionalmente todos sacan menos agua. ¿Ya? Y ese es uno de los grandes trabajos que hace en plena temporada de riego una junta de vigilancia y la organización, velar porque todos saquen lo que le corresponde, ¿cierto? Entonces, hoy día la mm, tecnología, desde ese punto de vista, es un aliado, que ojo, sirve, te puse el ejemplo de la sequía, pero también nos sirve cuando hay crecidas, ¿cierto? Generan alertas y nos permite a nosotros alertar a la comunidad y trabajar con las autoridades esa situación en particular. Y la tecnología también, por ejemplo, hablamos de compuerta al inicio. Para nosotros una compuerta automatizada, ¿cierto? Que yo mm, puedo a través de un celular o de un computador hacer que la compuerta suba y baja, nos permite, por ejemplo, frente a una crecida em, es- mm, en temporada de riego, ya yo estoy regando y de repente se vino una lluvia de estas que nos estamos acostumbrando, ¿cierto? Muy intensa, muy corta, hace que el río suba. Bueno, yo a distancia puedo hoy día bajar esa compuerta y proteger a la comunidad de una inundación, ¿ya? Acá mm, hay compuertas manuales que requieren de 2 personas durante 8 horas que bajen compuertas, ¿ya? O sea, hay compuertas muy grandes que requieren de ese tiempo que frente a una emergencia no necesariamente lo tenemos. Y con respecto al SIREN, bueno, el SIREN maneja
es un organismo que lleva muchos años y maneja muchísima información, básicamente de, de la red de canales, ¿cierto? De la red de ríos, de cómo han ido cambiando, ¿cierto? De hoy día una de las cosas que a nosotros más nos afecta en la agricultura son las parcelaciones de agrado. Ya lo que antes era un predio de 15 hectáreas, ¿cierto? Hoy día pasaron a ser 30, 40 parcelas de agrado, ¿cierto? Donde los canales continúan pasando por ahí y la limpieza y el trabajo de los canalistas se complica mucho. Bueno, Siren tiene mucho de eso, mucho de levantamiento de qué es lo que está pasando en el territorio, ¿cierto? Cómo ha ido cambiando el riego, cómo ha ido cambiando la agricultura, cómo han ido cambiando los canales, les permite para nosotros información muy importante, por eso este convenio nos tiene súper contentos. Se genera esta inundación en el norte. Ellos tienen imágenes satelitales en el que podemos hacer un levantamiento y nos pueden decir, mira, tanto por ciento se inundó. De ese porcentaje, tanto está regado por ustedes. Esa información que nosotros la podemos catastrar en terreno, ¿cierto? Y se hace. Bueno, Siren permite sacar estos datos y un poco más rápido tirar números y decir, ya, mira, ¿sabes qué? La destrucción fue esta o esta otra. Y también les permite decir, mira, en esta región, en esta cuenca, en esta subcuenca, hemos perdido superficie agrícola. Y ahí nos, bueno, ¿por qué hemos perdido superficie agrícola? Porque no tenemos agua, ¿cierto? Porque nos cambió, ingresó, no sé, hay sequía, porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Que hemos perdido superficie agrícola. Toda esa información, por supuesto que Siren es un brazo que nos tiene en verdad muy, 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 muy contentos de poder hacer este convenio con ellos. Maravilloso. Bueno, para aquellos que están escuchándonos en estos momentos y no han escuchado el capítulo 1 de esta temporada 3, entrevistamos a Ítalo Moleto, que es justamente un especialista en detección satelital, ¿no? De aspectos relacionados con las fuentes hídricas. Y lo que tú bien mencionabas, estos mapeos satelitales ayudan y apoyan bastante. Mencionaste algo bien relevante, Catalina, sobre exigencias, ¿no? Debido a nuevas normativas, pero a veces la exigencia se distancia, o estas exigencias de regulación se distancian de la implementación debido a que hay quizá poca capacidad financiera para implementarlas, ¿no? Y ahí es donde cada vez que hay regulación tiene que haber un fortalecimiento institucional. En ese sentido, Catalina, las modificaciones del Código de Agua, instrumentos como la Ley de Fomento Riego, han aumentado justamente las exigencias técnicas, administrativas y de transparencia, que es lo que tú muy bien hacías hincapié en el dato. Ahora, ¿existe riesgo? ¿Ustedes ven un riesgo en una gestión que se solicita y que requiere de cada vez más profesionalismo a las organizaciones que todavía no cuenten con los recursos suficientes para responder a aquellas exigencias, Catalina? Mira, la modificación del Código de Aguas trajo cambios normativos, ¿cierto? Que significaron y significan hoy día administrativamente para el usuario y para la organización de usuario mucho papeleo, por llamarlo en simple, ¿ya? Y para la Dirección General de Aguas también. O sea, hemos visto que la Dirección General de Agua es el segundo cuello de botella, el servicio con segundo cuello de botella del Mm, Estado, ¿cierto? Porque mm, duplicó las solicitudes de perfeccionamiento, regularización y todo. Entonces, eso es por un lado, pero efectivamente, si la normativa dice que los documentos tienen que estar ordenados y todo, bueno, estamos trabajando en ello. Lamentablemente hay un cuello de botella de la DGA que nosotros estamos también tratando de ver cómo ayudarlos a disminuir eso, gestiones que quizás las pueden hacer directamente las organizaciones de usuarios, ¿cierto? Ahí tratar de llegar a acuerdos con la DGA para desentrampar eso. Y por otro lado, bueno, hablaste de la ley de fomento al riesgo, que es una ley que nosotros valoramos y queremos mucho, ¿ya? Y también valoramos que suba sus estándares, que son estándares de construcción, ¿cierto? Que son estándares de presentar la documentación necesaria. Tú tienes que demostrar que eres una organización que está organizada, valga la redundancia, que funciona bien y que te permite a ti recibir este financiamiento del Estado, que es un incentivo. Hay un porcentaje que paga la organización, como una ley de incentivo al riego, ¿cierto? Y el resto lo paga la ley de riego y estamos de acuerdo en eso, ¿ya? mm. Lo otro es lo que dices tú, cómo puede que alguna organización que no esté tan organizada o que no esté tan profesionalizada, ¿cierto? Le cueste un poco más ir implementando estas distintas
exigencias, ¿ya? Y ahí yo creo que la DGA ha cumplido también un rol en ir ayudando a aquellas organizaciones que todavía no están tan organizadas. La Comisión Nacional de Riego no solo tiene la ley de riego intra y extrapredial, sino que también tiene programas de fortalecimiento hacia organizaciones de usuarios, ¿ya? Y ahí es donde las mismas organizaciones dicen, ¿sabes qué? Necesito ayuda, e y se crea un programa de acompañamiento durante 2 años que los ayudan a ir profesionalizando. Por lo tanto, hay distintas líneas y nuestro deber como Confederación de Canalistas es eso, ayudar a aquellos que hoy día se están quedando un poco más atrás y ir profesionalizando a estas organizaciones porque así lo requiere la gestión de hoy día del agua, que esto sea cada día más profesional. Y ahí nosotros como CONCA también estamos buscando y ayudando a aquellas organizaciones que les cuesta un poco más. Catalina, hay algo muy relevante que se ha estado mencionando durante todas estas preguntas y tus contestaciones, que tiene que ver con gestión. Gestión se repite habitualmente, y eso tiene que ver también con el término general de gobernanza hídrica. En el episodio pasado con Pablo Jagger se hizo la pregunta de quién es el agua en Chile. Ahora lo que corresponde es, me surge a mí, quién debe sentarse a decidir el futuro del agua, ¿no? Y en ese sentido, nos surge la pregunta de inmediato es, Conca, hemos sabido, ¿no?, que ha solicitado que las organizaciones de usuarios sean incorporadas tempranamente en las políticas públicas, ¿no? Y en el nuevo diseño de obra. En ese sentido, la pregunta que surge es qué participación concreta deberían tener y qué cambios institucionales necesita Chile para aprovechar realmente todo lo que tú has hablado, que es la experiencia territorial. Sí, mira, yo te lo comenté, pero las organizaciones de usuarios llevan más de 200 años gestionando el agua en Chile, Mm, en el mm, territorio, ¿ya? mm, Con sequía, con mm, abundancia, con conflictos entre usuarios y resolviendo conflictos entre usuarios, ¿cierto? Con nuevos usuarios que en el camino se fueron agregando, porque no nos olvidemos que el agua y los canales eran para la agricultura originalmente, y luego se fueron agregando nuevos usuarios y están las mm, sanitarias, ¿cierto? Que tiene sus necesidades y tiene su exigencia, y por otro lado tenemos la minería y tenemos el consumo humano, que si bien siempre ha estado priorizado, porque es lógico, bueno, desde la modificación del código del 2022, hoy día la ley lo tiene súper priorizado y tenemos mm, cuenca donde un 40% de la cuenca, del agua de la cuenca, va para el consumo humano y ahí tenemos que ir llegando a acuerdos y conversando. Y también tenemos el ecosistema, que no nos olvidamos de él, o sea, hoy día nosotros distribuimos agua en cantidad según los derechos que tiene, pero también en calidad. ¿Cierto? Si es agua para la agricultura, yo tengo que velar que esa agua tenga la calidad correcta, por lo tanto nosotros estamos haciendo mediciones y entendemos que somos parte de un ecosistema, ¿ya? Y desde esa posición, de este pequeño resumen que te hice yo, es donde nosotros decimos, creo que nosotros tenemos mucho que decir frente a políticas públicas. O sea, llevamos mm, años en el territorio haciéndola, con mucha y con poca, ajustándonos, ¿cierto? Cuando va disminuyendo la disponibilidad del agua, bueno, nosotros tenemos que ir ajustando, acordando qué hacer. El agricultor además va haciendo cambio en el manejo del agua en el predio, ¿cierto? A veces del cultivo por la necesidad. Por lo tanto, tenemos mucho que contar desde nuestra historia, desde el territorio y desde la gestión día a día, ¿ya? mm, Desde cómo hemos podido llegar a acuerdos. Yo no voy a decir que no hay conflictos entre los usuarios, porque te mentiría, o sea, hay conflictos entre hermanos en una familia, por supuesto que hay, y de repente hay situaciones que son más complejas, pero sí tenemos la capacidad de llegar a acuerdos y de buscar soluciones. Por lo tanto, desde ahí creemos que y lo hemos dicho en más de alguna oportunidad, o sea, si hablamos de agua, bueno, tenemos que sentarnos a conversar de agua. Por ejemplo, hoy día está muy en boga el tema de la desalación, ¿cierto? ¿Es la desalación no es la única? ¿Es una solución? Sí. Bueno, ¿qué pasa con esa agua desalada? ¿Va a ingresar a la mm, cuenca? Cuenca que está gestionada por la organización de usuarios, por lo tanto es agua, comillas, nueva que va ingresando. Bueno, tenemos que ver qué va a pasar con esa agua, ¿cierto? Cuando hablamos de sanitaria y de cómo las sanitarias, bueno, tenemos que estar también ahí. Entonces, creo
que tenemos mucho que aportar desde la historia, desde el territorio y desde cómo se distribuye hoy día el agua en Chile. Mm. Muy, muy interesante y muy claro, Catalina. Y tengo una pregunta, me quedan dos preguntitas para hacerte y ya y no abusar más de tu tiempo, Catalina. Lo mencionaste un poco en las primeras respuestas, que tiene que ver con las reservas de agua, pero quiero fijar esta pregunta en especial a este tema, que tiene que ver con lo que está ocurriendo con el cambio climático, ¿verdad? Y en ese sentido, tú en una entrevista señalaste que la escasa acumulación de nieve sí constituye claramente una alerta temprana. ¿Y qué pasa cuando la cordillera deja de almacenar agua, verdad? Y en ese sentido, la pregunta, y es más que en el área chica, como para nosotros entender cómo se generan ciertas definiciones dentro de las organizaciones de usuarios. ¿Qué cambia en la administración de una cuenca cuando la cordillera efectivamente pierde progresivamente su capacidad de funcionar como un embalse natural, que sería en este caso la nieve acumulada? Bueno, algo te Mm, comenté en las respuestas anteriores, pero lo primero que ocurre es, si nosotros tenemos una cuenca que acostumbra históricamente y además tiene derechos de aprovechamiento otorgados para tantos metros cúbicos, ¿cierto? Y tenemos menos disponibilidad durante una temporada de riego, lo primero que hace es ajustarse proporcionalmente distribuir a prorrata. ¿Qué significa eso? Que si usted tenía derecho a 100 y hoy día no tenemos 100, bueno, le vamos a entregar 90 y a su vez usted a su usuario le va a tener que entregar el 10% menos, ¿ya? Y ese ajuste se va haciendo día a día dependiendo de cuánto trae, ¿cierto? El río y nos permite ir ajustando. Eso es en la práctica. En la práctica significa eh, cerrar un poco una compuerta para que entregue menos agua allá y que nos alcance hasta el último regante, ¿cierto? Velar porque eso, eh, eh, que no exista nadie que saque más agua de lo que corresponde, porque por supuesto vas a afectar al del lado. Eso significa además que revisar nuestra infraestructura, nuestro canal y evitar la mayor cantidad de pérdidas. Significa también que nuestros agricultores entiendan que tienen que mejorar su riego intrapredial, que antes mm, podíamos regar a riego botado, como se llama, y tú veías cómo era como inundación. Bueno, hoy día no podemos porque el agua no nos alcanza, ¿cierto? Por lo mm, tanto, tiene también el agricultor que buscar mejorar su fórmula, quizás invertir en algún, yo te hablaba de acumulador nocturno, ¿cierto? En la noche no todos riegan y no todos tienen sistema de acumulación, por lo tanto, comillas, se pierde agua. Bueno, tratar de acumular esa agua en la noche para que tú la puedas distribuir mejor dentro del día, ¿cierto? Y ya los otros cambios que ya particularmente los considero como más tristes, que es empezar a buscar producir, cambiar la producción, ¿cierto? O sea, nosotros vemos que antes el arroz, no sé, Linares, se producía cantidades de arroz. Bueno, hoy día no hay tanto, porque no hay tanta agua, el arroz tiene que estar con mucha agua, no hay tanta agua, por lo tanto, es ir pensando en cómo hacer el cambio. Ojalá mm, siempre ese cambio sea para seguir produciendo algo del tema del agro, ¿cierto? No nos olvidemos que mm, la agricultura al final es alimentación y es comida que nosotros estamos mm, llevando a los hogares. Entonces, eh, ese ya es el último punto, es decir, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir produciendo esto porque requiere de agua que no estoy en condiciones de recibir, por lo tanto, ir cambiando. Y también, bueno, ahí es cuando empiezan a utilizar o a inscribir aguas subterráneas, cuando la superficial no te alcanza y todavía hay disponibilidad en el acuífero para sacar agua, ¿cierto? Ir gestionando desde el agua subterránea. Pero mm, es complejo, como te digo, en lo práctico es ir ajustando y ir disminuyendo el agua que uno va entregando día a día, ya durante toda la temporada de riego, y ya mirando un poco más a largo plazo, si es una situación que se mantiene, bueno, es lamentablemente ir cambiando también lo que estamos produciendo en ese lugar. mm, mm. Bueno, no quiero dejar pasarle esta asociatividad que hay entre la seguridad hídrica y la soberanía alimentaria, que tú muy bien mencionaste y van absolutamente de la mano. Y ya para ir cerrando, la última pregunta, que tiene relación, hace poco estuve viendo unos proyectos en la isla Pascua y me dijeron, Francisco, acá en la tierra los Moai, se hace un Moai bueno y se hacen cientos Moai buenos más, ¿no? En ese sentido,
hay algo que se denomina también las experiencias replicables, ¿verdad? Y el proyecto, algún proyecto que muestre efectivamente el camino. En ese sentido, Catalina, ya para cerrar, te dejo con esta última pregunta, para que también te puedas despedir de nuestros invitados antes del cierre. Dentro de las organizaciones que integran CONCA, ¿existe algún proyecto que tú determines como emblemático, que considere un modelo de buena gestión de agua que podría replicarse como estos MOAI, ¿no es cierto?, en otras cuencas del país? Uy, difícil, difícil pregunta, porque yo rescato en cada organización algo muy positivo y muy replicable, ¿ya? Pero como te decía en algún minuto, em, la escasez siempre hace que nosotros vayamos, nos genera una presión constante para ir mejorando nuestra gestión. O sea, tenemos la presión de menos disponibilidad, por lo tanto tenemos que hacer algo. Y ahí yo creo que la gestión que hacen la Junta de Vigilancia del ELQI, es bastante bueno. Ellos miden cada litro con sus compuertas automatizadas, con telemetría, han inyectado mucha tecnología, mucha inversión para mejorar, ¿cierto?, sus canales. Además, ellos abastecen para consumo humano, ya trabajan no solo con agricultura, ya una agricultura distinta, ¿cierto?, que es la agricultura del norte, no es como la que vemos hacia el sur, pero ellos sí han logrado tener una buena relación con todos los usuarios, ¿cierto? Con la atención propia, que significa tener que soportar el consumo humano, ¿cierto? De la zona. Tienen embalse, tienen la gestión de su embalse, que es para consumo humano, que es para agricultura. Por lo tanto, yo me quedaría con la gestión y cómo han ido profesionalizando en los últimos 15 años la gestión de la Junta de Vigilancia del ELQI. A través de la academia también trabajan mucho con la academia, ¿cierto? Con varios proyectos pilotos para ir mejorando la gestión, la distribución, disminuir las pérdidas, automatización, medición, toma de decisiones en tiempo real, que nos permiten distribuir a todos nuestros usuarios y que estos mantengamos esta fiesta en paz, ¿cierto? Porque si hay algún usuario que se ve más afectado por el otro, por supuesto, se tensiona el ambiente. Así que si tú me haces escoger uno, puse ese ejemplo del norte, porque frente a la escasez nos obligamos a ser más innovadores, ¿cierto? Tratar de buscar soluciones. En cambio, hoy día, cuando tenemos un sur que todavía no nos vemos tan afectados, no hay esa presión constante que nos gustaría que la sintieran también, ¿cierto? Pero me quedo con ese ejemplo y que no se sientan las otras organizaciones. Como te digo, todas tienen un valor, todas son distintas, todas son autónomas, las realidades son tan distintas que tenemos mucho que aprender de cada una de ellas. Muchísimas gracias, Catalina. Bueno, queridas y queridos auditores, hoy de la mano, ¿no?, de Catalina Castro Amenábar, comprendimos que la gestión del agua no ocurre únicamente en ministerios, oficinas, grandes proyectos de infraestructura, también ocurre diariamente en los ríos, canales y compuertas, donde justamente las organizaciones que nos comentaba Catalina de usuarios deben transformar una disponibilidad limitada y cambiante en decisiones concretas de distribución, porque avanzar hacia una mayor seguridad hídrica exige, como bien lo dijo Catalina, información, tecnología, infraestructura, pero también organizaciones fortalecidas, reglas claras y una colaboración efectiva entre el Estado y quienes conocen y administran el agua y tienen la experiencia de los territorios. Muchas gracias, Catalina, por acompañarnos en esta conversación y gracias a todos ustedes por acompañarnos en el nuevo capítulo del Reflejo del Agua. Te agradezco enormemente por tu participación, Catalina. Muy claro todo, muy sencillo, muy concreto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu invitación y por el espacio de con calma y tranquilidad contar un poco la gestión que realizamos. Te lo agradezco. A ti, muchas gracias. Creo que va a ser un excelente capítulo y así cuando tengamos más invitados como tú, Catalina, con esa experiencia, claramente es necesario poder difundir, ¿no es cierto?, y ampliar este conocimiento a todos los ciudadanos a pie, como bien le llaman. Muchas gracias. Gracias.